¿Cómo están? Dios es bueno. Voy a intentar a partir de hoy, en 7 sermones expositivos, hablar del versículo más conocido a través de toda la historia del cristianismo, el más citado, el más memorizado. Los jugadores de fútbol se levantan su camiseta y aparece. Llaveros, pósters, casacas. Es un versículo que es muy conocido, pero probablemente, dame acá que no tengo nada, probablemente el menos entendido. Y tal vez cuando alguien conoce demasiado algo, pierde el asombro, pierde el atractivo, ¿no? No es deslumbrarse como la primera vez, ¿no? Y creo que usted sabe que estoy hablando de Juan 3:16. Y en esta serie de 7 sermones, cuando me toque predicar, voy a dar expositivamente cada una de esas frases, bíblicamente. Porque esta serie se llama Dios te ama. Gracias por ese entusiasmo. ¿Vio que perdió el asombro? El solo hecho de saber que Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama, siendo pecadores, es el máximo de los milagros y de las mejores noticias que podemos tener. Si bien es cierto, nosotros entramos en un plano doctrinal de entender, porque ya lo hemos enseñado, de que muchas veces usamos para predicar Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Y es verdad, hemos hecho nosotros claramente enseñanza de que Dios está airado con el pecador. Pero Dios está airado con el pecador como el resultado de que el pecador rechaza su gracia. Pero Dios ama a todo el mundo. Ama a toda su creación. Y voy a explicarlo. Vamos a ir a la cita porque usted ya la conoce, pero vamos a leer Juan 3:16. Y este versículo, que vuelvo a decir, quizás uno de los más conocidos de la historia del cristianismo en todo el mundo, más memorizado, el que más fue impreso, pero pocas veces nos detenemos a considerar la profundidad de ese mensaje. Jesús, hablando con Nicodemo, le dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes ven allí hay 7 frases. La primera es, porque de tal manera amó Dios. La segunda es, al mundo. La tercera es, ha dado a su Hijo unigénito. La cuarta es, para que todo aquel que cree. La quinta es, no se pierda. La sexta es, mas tenga vida. Y la séptima es, vida eterna. Vamos a ver en estos 7 sermones en serie, porque la intención y el deseo de mi corazón es llevarlos a cada uno de ustedes, hermanos, a entender que Dios es amor y como resultado de su naturaleza, Dios nos ama. Amén. No podemos predicar la gracia del Señor sin mostrar gracia. Así que hoy voy a hablar solamente de esta frase, porque de tal manera amó Dios. Aquí encontramos claramente, mis hermanos, una verdad revelada que habla prácticamente la esencia del Evangelio. Es Dios ama. Dios ama. Su naturaleza es amar. No ama como nosotros amamos,
Porque si nosotros preguntamos, ¿estás enamorado o amaste alguna vez algo o alguien? Naturalmente vamos a decir que sí hemos conocido la forma de amar. Pero nuestro amor es un amor variable, es un amor condicionado, es un amor muy voluble, es un amor que cambia de ánimo de acuerdo al afecto, influenciado por la conveniencia seguramente. Pero Dios, el amor de Dios, Dios ama por su naturaleza. Dios ama por su naturaleza. El mismo apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. No dice que Él tiene amor, sino que Dios es amor. Y el amor no es una reacción, es la naturaleza de su esencia. Dios ama porque Él es amor. Él no ama porque ve algo atractivo o significativo en nosotros. Descarte de plano si usted cree que es amado por Dios porque Él vio algo atractivo ante sus ojos. Él ama porque su carácter es amar. Dios ama porque su naturaleza es amor, porque su santidad y su bondad brotan de su amor. Cuando vemos la escritura que dice que Él está airado contra el pecador, es justamente porque ama. Ama la santidad, ama la rectitud. Entonces todo lo que vaya en contra de eso, la reacción justa de su carácter se va a manifestar. Por eso es que Él ama porque su voluntad eterna así lo estableció y lo ha dado a conocer. Por eso que este texto de Juan 3:16 nos dice que no solo que Dios ama, sino cómo nos ama. Esa frase de tal manera está expresando no una expresión meramente cuantitativa, sino cualitativa de cómo es la expresión de su amor. Y vuelvo a decir, la intención es que usted a través de esta serie de mensajes pueda conocer el amor con que Dios te ha amado y pueda disfrutar del amor con que Dios te ha amado. Porque esa frase no solamente significa lo mucho que nos ama, sino de esta forma particular, gloriosa, incomparable de cómo Él nos ama. Te ama. Hermano, Dios, el creador de los cielos, de la tierra, de todo el universo, te ama a ti, hermano, te ama. Y este versículo no está dirigido a ángeles perfectos, ni a hombres buenos y devotos y bondadosos, sino que la misma escritura dice lo que nos va a llevar a desarrollar el segundo mensaje. Dios está dirigiendo su amor al mundo. Al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Este mundo caído, este mundo rebelde, este mundo hostil, donde usted y yo hemos nacido de esa forma, con esa naturaleza, la palabra mundo que todos las hemos aprendido es la palabra cosmos, en un sentido que habla de una belleza superficial, apariencia, un cosmético, un maquillaje de belleza moral, pero la corrupción innata, natural que nosotros tenemos, esa rebeldía, esa oscuridad, esa enemistad contra Dios, ese odio hacia las cosas santas de Dios, es la naturaleza de este mundo. Y sin embargo, Jesús dijo que Dios amó de tal manera a este mundo. Así es. Esto es sorprendente. Esto es sorprendente, que el mismo infierno no puede entenderlo. Dios amó a ese mundo caído. Allí estamos nosotros. Por eso es que Dios amó a hombres que a Él no le querían. Dios amó a hombres que le aborrecían a Él. Dios amó a corazones inclinados al pecado, a almas muertas
y voluntariamente esclavizadas al gobierno de Satanás y sus mentes totalmente entenebrecidas. A ese mundo Dios amó. Nosotros amamos a quienes nos aman, amamos a quienes nos convienen, amamos a quienes nos aceptan, amamos a quienes piensan igual que nosotros, pero nosotros estamos más llenos de enemigos que gente a quien amamos. Dios amó a un mundo donde todos, la totalidad de todos los seres le odiaban. Por eso es que este versículo encontramos dos grandes realidades que le vamos a desarrollar en estos 7 sermones. El primero es el estado caído del hombre. Perdido, condenado, blasfemo, corrompido, sucio y distante de Dios. Así somos nosotros. Así nacimos nosotros. Pero en este versículo se resalta la gracia soberana de Dios al expresar un amor inmerecido, una iniciativa divina y una salvación gratuita. El mensaje de Juan 3:16 no es Dios te ama porque eres valioso. No lo es. El mensaje es eres valioso porque Dios te amó. Amén. No necesita likes y aprobación de la gente. Por eso es que vamos a desarrollar primeramente la naturaleza. Dios ama por su naturaleza. Él no fue movido a amar porque vio algo en nosotros. No nos vio nobles, no nos vio buscadores de la verdad, no nos vio inclinados hacia Él, desesperados por su presencia. La Escritura dice en Romanos 3:11, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Efesios 2:3 dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Romanos 3:12 dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. En Romanos 5:10 dice que éramos enemigos de Dios. La Escritura da testimonio de que usted y yo no tenemos que jactarnos absolutamente de nada cuando es Dios el que dice que te ama, porque Él, su naturaleza, su esencia, su sustancia es amar, 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 solamente amar. Sin embargo, siendo así decaído, Dios nos amó. Dios te ama. No necesitas mendigar amor de nadie. Dios te ama. Su amor no es respuesta de nuestro amor tampoco. No es iniciativa nuestra. Su amor es algo que viene de su propia iniciativa. No es recompensa. Es gracia de Dios. Pura gracia. La gracia es un favor que no merecíamos. No es consecuencia, es causa de parte de Dios. Por eso Juan, en 1 de Juan, capítulo 4, 19, dice, nosotros le amamos a Él. Dígalo usted. Porque Él nos amó primero. Dios amó porque su amor es eterno y su naturaleza es amar. Nadie podía impedir a Dios amar. Antes que tú existieras, Él ya había determinado amarte. Por eso te escogió. Por eso es que te hizo el centro de su amor. Su amor lo basta. Su amor lo llena todo. Su amor es suficiente. El problema es que el creyente no se da cuenta de esa realidad. Y es donde Pablo oraba para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, iluminados, para que puedan comprobar las riquezas de su gloria que tenemos en Cristo Jesús. Si no, nunca te vas a dar cuenta, no se te reveló todavía esta verdad. Por eso es que
antes de que el mundo fuese creado, Él ya había escogido salvar por medio de su Hijo a los que el Padre les dio desde la eternidad. Usted lo ha leído muchas veces en Efesios capítulo 1, desde el versículo 4 en adelante. O Juan 6:37, cuando Jesús mismo dijo, nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre. O Juan 17:2, cuando Él está orando, Padre, a los que tú me has dado. Por esa razón es que la esencia y la naturaleza de Dios es amar. Y los destinatarios, este mundo caído, Él nos dijo, de tal manera amó Dios su creación. No dijo, de tal manera amó Dios la tierra. No dijo, de tal manera amó Dios al ser humano. Usa y aplica la palabra mundo. Sí, esa misma palabra que dice, no ames al mundo, Dios amó al mundo. Esa misma palabra que dice que no nos conformemos a este mundo. ¿Por qué Dios usa esa palabra? Para mostrar la naturaleza caída de todos nosotros, atormentados por Satanás, esclavizados y condenados por nuestras miserias de pecado. Dios decide amar al mundo. El mundo a quien Dios amó, es esencialmente necesario comprender quiénes somos nosotros. ¿Quién es este mundo ante los ojos de aquel que no puede ver lo inmundo? Aquel que es 3 veces santo. Este tipo de mundo, ese mundo es al que Dios amó. Y no es un mundo neutral. No es un mundo inocente, sino un mundo de rebelión explícita. Desde el primer momento. Por eso el mundo de Juan 3:16 es el mismo mundo en la cual Juan 3:19 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Una reacción voluntaria de los seres caídos. O como dice Juan 1:10, el mundo no conoció a Dios. Juan 15:18, el mundo aborrece a Cristo. Por eso es que una iglesia, cuando deja de ser bíblica, pasa a ser una iglesia simpática para el mundo. Pero no está Cristo en sus púlpitos. Dios no ama lo atractivo, mis hermanos. Dios ama lo perdido. Dios no ama lo que le corresponde. Dios ama a lo que no se los merece. Esos somos nosotros. Para que nadie tenga un concepto de sí mismo que el que debe tener. Predicamos la gracia, porque vivimos por gracia. Y aquí está esa gloria. Aquí está el mensaje. Ahí está la gloria que Jesús le estaba dando a Nicodemo como una respuesta a un hombre sabio, un doctor de la ley, un maestro de la palabra. Pero él no podía entender esta verdad. Dios no espera que cambies para amarte. ¿Escuchaste? Dios no espera que tú cambies para amarte. Él decidió amarte. Desde antes de la fundación del mundo. Dios no ama una versión corregida de ti. No se trata de que el evangelio es hacerte una mejor persona. Es no más tú, Cristo en ti. Es lo que acabamos de cantar. Cristo es mi vida. Aleluya. Cristo es mi vida. No yo. Por eso es que Dios te ama en tu estado caído. Porque si eres adicto a las drogas, adicto a la pornografía, homosexual, lesbiana, adúltero, fornicario, avaro, ladrón, idólatra, como sea, es tu naturaleza, así has nacido. Pero sabes, Dios te dice, para eso hay que nacer otra vez.
Jesús dijo esto a Nicodemo. Así es. Debes nacer de nuevo. Porque el que va a nacer ya no es carne y sangre, sino es Cristo. Cristo en ti. Es el misterio que estaba oculto. No se trata de que tú eduques tu carne, sino que crucifiques tu carne. Por eso es que su amor transforma al caído en la plenitud de Cristo. Y esa es la mayor buena noticia. Pero debemos entender que la mayor demostración del amor en este texto está expresado en la entrega de su propio Hijo. Porque ¿cuál es la prueba suprema del amor de Dios? No es la salud, no es la prosperidad, no es el confort, no es la ausencia de problemas, no es la estabilidad emocional ni la estabilidad económica. No se trata de eso. La prueba suprema de su amor es que Él te dio a su único Hijo. Es el amor más grande revelado. Por eso que dice que dio a su Hijo unigénito. De tal manera me amó que ha dado lo mejor. Cuando usted ama o dice que ama, no expresa dando lo mejor. Da lo que puede o lo que sus fuerzas les permite, pero no damos lo mejor. Porque la naturaleza que nosotros todavía tenemos sigue siendo egoísta. Sigue siendo egoísta. Por eso es que Dios no envió un ángel, ni envió un profeta, el más sabio. Dios no envió un mensajero. Dios envió a su propio Hijo, su único Hijo. Y como dijo Agustín de Hipona, Dios no tenía nada más grande para dar, por eso Él se dio a sí mismo. Dios dio a Dios. Cristo es nuestro Dios. Y cuando decimos la frase de tal manera, Jesús dice porque de tal manera, Él quiere resaltar lo máximo para que no te olvides nunca de cómo Él te amó. Cómo Él expresa en las Escrituras su amor. Porque, mis hermanos, Dios nos creó por amor, según Génesis 1:26. Dios nos sostuvo aún después de la caída por amor, según Génesis 3:21. Dios nos prometió un redentor por amor, según Génesis 3:15. Dios nos escogió en un pueblo para sí, según Deuteronomio capítulo 7. Dios nos reveló su ley para conducirnos a Cristo, según Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dios habló por los profetas llamándonos al arrepentimiento, según Hebreos 1:1. Dios nos amó cuando se encarnó. El Verbo se hizo carne, según Juan capítulo 1:14. Cristo caminó entre nosotros por amor, según Mateo 1:23. Jesús enseñó, sanó, liberó a todos los quebrantados por amor y compasión. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz por amor de nosotros, según 2 Corintios 5:21. Jesús soportó la ira que nosotros merecíamos, según Isaías 53. Jesús resucitó para darnos vida y vida eterna, según Romanos capítulo 6. Jesús ascendió y gobierna por nosotros por amor, según Hebreos 1:3. Jesús intercede en nuestra defensa. Vive para interceder por nosotros, según Romanos 8 y Hebreos. Hermanos, el Espíritu Santo nos regenera por amor. Tito capítulo 3, el Espíritu Santo nos asegura y nos santifica eternidad. Filipenses 1:6, el Espíritu de Dios mismo nos acepta como hijos, según 1 Juan 3:1. Dios nos disciplina como Padre amoroso, según Hebreos capítulo 12. Dios promete estar con nosotros para siempre en la persona del Hijo, según Mateo 28. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos preserva hasta el final.
final. Judas 24. Dios volverá a la figura del Redentor, Rey de gloria, a buscarnos. Dios nos recibirá en su gloria, conforme Juan 14, porque hay moradas. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Cada una de estas acciones que la Biblia revela no son para que nos acordemos de memoria en un versículo, sino para que cada vez que leamos, porque de tal manera te amó Dios. Por eso es que su naturaleza es la que gobierna. La naturaleza es divina, es santa. Y esta frase no es un mero encabezado para una bonita oración, sino que es una declaración de teología vibrante, trascendente, que hace temblar los infiernos, que cautiva el corazón del pecador, porque, mis hermanos, la carga de la gloria está expresada en Jesús, cuando Él dijo: el Padre amó de tal manera que ha entregado a su Hijo. ¿Quién es Dios que ama de esta forma? Él ha revelado quién es Dios antes de que nosotros pudiéramos conocerle. Por su amor, Él ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Él ya te conocía. Tú no me conocías, yo te puse nombre y por tu nombre te llamé. Porque de tal manera, eso quiere decir el origen de toda esperanza para un mundo caído, de toda salvación, de todo consuelo, de toda fortaleza, de todo lo que crees que te falta, de todo lo que crees que necesitas, del amor que reclamaste desde niños, de los abrazos que jamás te dieron, de un beso que nadie te pudo dar. Cuando te encuentras con el amor de Dios, encuentras que Dios tiene todo lo que necesitas y en Él estás completo. Cristo es el Señor. Por eso es que no comenzamos con el hombre, comenzamos con Dios. No comenzamos con la necesidad humana, sino con la naturaleza divina. Repitamos el concepto: Dios no solo ama, Dios es amor. Su naturaleza es amarte. Si piensas que Dios no te ama, no le has conocido. Porque Dios no puede hacer otra cosa según su naturaleza más que amarte. La Escritura no dice únicamente que Dios tiene amor. Claramente deja entender que Dios es amor eterno, el amor más puro, el amor más práctico, el amor más profundo. El amor eterno es Dios. Te lo expresó a ti y el Espíritu da testimonio. Por eso esto significa que ese amor no es una emoción pasajera que Él muestra, ni una respuesta de algo externo que nosotros hubiéramos merecido o hayamos logrado. ¿Es un sentimiento condicionado? No, mis hermanos, Dios es amor. Dios es amor en esencia, no en reacción. Dios es amor en naturaleza, no en circunstancia. Dios es amor como una fuente, no como consecuencia. Porque cuando Juan escribe, porque de tal manera amó Dios, no está diciendo la salvación no nace de la necesidad del hombre, sino del carácter eterno de Dios, porque Él dijo amarte y te ama, a pesar de que aún nosotros pecamos, te ama. ¿Cuántas personas se enojan con Dios porque las cosas no salen bien? ¿Cuánta gente vulgar dice: y si Dios es amor, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay abuso? Dios es malo. El hombre cambió por su pecado. Dios jamás cambiará, porque Él jamás pecará. Dios en su esencia es amar. Si las cosas no te salen bien,
es porque estás buscando en tu propia justicia lo que le corresponde a Dios. Si todo se derrumba, si todo se desmorona, se desbarata delante de tus propios ojos, no es culpa de Dios. La salvación vino a este mundo. La puerta está abierta. El mensaje sigue siendo que hay un Dios que ama. Y claramente Jesús dijo, vengan a mí. Vengan a mí. Por eso, mis hermanos, el amor de Dios es autoexistente y libre, no está condicionado. Dios no ama porque nosotros seamos amables o dignos con Él. Su longanimidad, que es la capacidad de Dios de tolerar la provocación nuestra, que la hacemos consciente o inconscientemente. ¿Sabe dónde pecamos más seguido dentro de la misma reunión de la iglesia? Cuando cantamos. Porque decimos cosas que no las hacemos. Te amo más que a mi vida, cantábamos, ¿no? Pero si le sacas la música y la melodía y la recitas como una oración, tu lengua se va a frenar porque sabes que no es lo que vas a hacer. Porque lo que decimos, hacemos y pensamos tiene que ser coherente por haber conocido el amor de Dios. Como algo que nosotros sabemos que no lo hemos recibido por mérito, sino por pura gracia. Nada en el hombre invita a Dios a amarlo. Dios te ama más de lo que te imaginas. Dios te ama. El amor de Dios no surge como la valoración que tú crees que tienes. Porque Pablo dice lo vil, lo despreciado, lo menospreciado, lo débil, lo que no es, escogió Dios. Bendito sea el Señor. Para que nunca te olvides cuánto amor recibiste. Porque hermanos, tú tienes personas como yo tengo personas a quienes amo y están lejos del Señor. Tú tienes personas que pueden estar en el alcohol, en las drogas, en la miseria, en la promiscuidad, en la pornografía, en toda esta basura que la naturaleza humana gobierna. Pero que dijo Pablo, todo esto eran antes. Ahora ya han sido libertados, ya han sido santificados. Tu vida está crucificada. Y oremos y hablemos del amor de Cristo. La iglesia que predica gracia debe vivir gracia. Si nosotros somos selectistas para decir quiénes son los que deben congregar o no con nosotros, hermanos, no es iglesia de Cristo. Es fariseísmo puro. Venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Los fariseos decían, ¿por qué Jesús se sienta con publicanos, con rameras, con pecadores? Pues Jesús dijo, yo he venido no para los que están sanos, sino para los que están enfermos, para los que están mal, los que están en pecados. Por eso, mis hermanos, no frenemos el amor con que Dios ama de tal manera por nuestro legalismo. Exprese el amor de Cristo como usted ha sido amado. Ame. Porque el amor de Dios ya ha sido derramado en sus corazones. Por eso, mis hermanos, como este amor no surge como una respuesta del valor humano, sino como una expresión libre y soberana de la voluntad de Dios, que ama con gracia, Dios ama porque Él quiere amarte. Yo quiero que te sientas amado. Que salgas por esa puerta hoy diciendo, wow, Señor, me amas. Me amas tanto, Señor. Dios está más interesado en darte que tú en recibir. ¿No será mejor decirle, auméntame mi fe para creer lo que tu palabra dice de mí?
De tal manera, no es cantidad, sino naturaleza. Porque podríamos decir, de tal manera amó Dios, diciendo qué cantidad de amor. No, es la naturaleza de su amor. Al leer de tal manera, nuestra tendencia moderna es pensar la cantidad con que nos amó el Señor. Pero Dios nos amó muchísimo, decimos, cuando lo ponemos en el renglón de tal manera. Dios nos ama tanto, decimos nosotros, lo ponemos allí. Esa palabra, expresión griega, autos, es el matiz más profundo de esta expresión. Y no se refiere primero a cuánto Dios nos ama, sino de la naturaleza expresada en ese amor. Póngase por un momento a pensar. Cuando alguien está internado en terapia intensiva, con todo esterilizado, y usted quiere visitarlo, no lo dejan entrar así como viene, sino que lo visten con ropas quirúrgicas, esterilizado, con barbijo, con todos los atuendos, para estar un breve momento, para no contaminar con gérmenes a un paciente vulnerable. Eso lo entendemos nosotros por nuestra propia naturaleza. ¿Puede imaginarse Dios puro de ojos? Santo, santo, santo. Poniendo sus ojos de amor en ti, viendo pornografía, cometiendo adulterio, blasfemando, enojándote, llenándote de ira, de celos, de contienda, de hechicería, de enemistades, de pleitos, de ira, de todo lo que menciona la carne. Usted dirá, ¿cómo es posible esto? Y ahí es cuando usted entiende que no es la cantidad de amor con que Dios te amó, sino su naturaleza y su esencia de que aún siendo pecadores, Cristo, su Hijo, murió por ti, porque te ama. El amor de Dios ha sido derramado. Por eso, mis hermanos, el amor de Dios es santo, no es un amor meloso, emocional, permisivo, indulgente. Es un amor que confronta, es un amor que purifica, es un amor que sana, que restaura, que transforma, que vino a convertir el alma. El amor de Dios no ignora el pecado, más bien lo exhibe para que busque desesperadamente la redención. Y todo te va a llevar a uno, al que dio su vida por ti. Por eso es que no es un amor que abraza corrupción. No es el amor que te comunicaron los progresistas de este mundo. Dios sigue siendo santo. Dios sigue diciendo que fornicar es pecado. Dios sigue diciendo que cometer adulterio es pecado. Él es inmutable, no ha cambiado. Pero para que Él te ame no te está diciendo que dejes de hacerlo, sino te está diciendo que mueras para que Cristo viva en ti. Porque para eso vino Cristo. No vino para ser la lavandera de turno. Si pecamos, confieso y Cristo me lava. Está bueno, ¿no? Un lavandero de turno, un purificador de turno. La sangre de Cristo es evidencia de su muerte. Y la evidencia de su muerte es un llamado a tu crucifixión y muerte. Por eso es que este amor se expresa siendo recíproco con Él. Nosotros, les amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso, mis hermanos, como una aplicación, solamente decirte
Porque los otros sermones voy a hablar del mundo, voy a hablar del Hijo, voy a hablar del que cree, voy a hablar de la recompensa de la vida eterna. La intención es que tú puedas sentirte amado hoy. Porque Satanás gana ventaja cuando todavía te sientes culpable. El amor de Dios lo ha expresado en su Hijo al morir y al presentarse delante del Padre triunfante en la cruz del Calvario como justo. Y Dios en su amor imputó su justicia en la tuya. Y ahora tenemos paz para con Dios. Dios te ama en tu estado caído. Y este es el punto pastoral de este mensaje. Dios no ama una versión mejorada de ti. No te esfuerces por ser mejor. Esfuérzate por morir cada día. Y deja que Cristo se exprese. Aleluya. Mi vida es Cristo. Así cantamos. Aleluya. Mi vida es Cristo. No es aleluya. En mi vida tengo a Cristo. No es lo mismo tener a Cristo que vivir a Cristo. Los ojos del Padre están puestos sobre el Hijo. Te ama porque Él ama al Hijo. Tú y yo no somos superhéroes, no despertamos ningún tipo de atractivo ante los ojos de Dios Padre, porque Dios Padre solamente ve dos personas en este mundo. Ve a Adán y ve a Cristo. El que está en Adán está condenado y el que está en Cristo ya es amado. Por eso es que el Evangelio es sacarte de un lugar de esclavitud, de condenación, de tinieblas y trasladarte al reino de su amado Hijo Jesucristo. Nacer de nuevo no es ser tú una mejor persona. Nacer de nuevo es tú sepultado juntamente con Cristo muerto. Ahora el que vive es Cristo en mí. La aplicación práctica es cómo perdonaría a Cristo al que tú no puedes perdonar. Él iría y le pediría perdón o lo perdonaría. ¿Cómo amaría a Cristo a quien tú no le puedes amar? Él lo amaría a quien tú no le puedes amar. ¿Cómo servirías a aquel a quien tú no le quieres servir? Pues Él vino a servir y a dar su vida. ¿Entiendes lo que es vivir a Cristo? Es obedecer. Sí. En este momento tienes en tu mente la persona que el Espíritu Santo te puso ahora a quien no quieres perdonarlo. Odias a esa persona desde las entrañas y no la quieres perdonar. No trates de engañarle al Espíritu Santo. Sé sincero, sé honesto. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir con la misma postura? Pero Señor, yo no quiero, ¿no sabes todo lo que me ha hecho? ¿Y no te acuerdas todo lo que tú le hiciste a Dios? Naciste enemistado con Dios. Entonces, ¿cómo funciona esto, Señor? Obedecer. ¿Cuándo viene la obediencia según Deuteronomio 28? Cuando yo obedezco, las bendiciones vienen y me alcanzan. No es al revés. Obediencia, bendiciones. Obediencia, bendiciones. Si tú no quieres perdonar, Dios te manda perdonar. Entonces, cuando tú obedeces, aunque vayas así, no quiero, pero vas, ¿sabes qué sucede? Tú crucificas tu carne y Cristo termina expresando perdón, amor y reconciliación. ¿Sabes? Esa persona es liberada y tú eres lleno del Espíritu en esa bendición que Él te ha dado. Esa es la parte del Evangelio que a mí no me gusta. Pero hasta que yo no entienda el amor de Dios, nunca voy a poder hacerlo. Cuando entiendes el amor de Dios, vas a entender que Dios te amó siendo un pecador, para que tú, perdonado y encontrando ese amor, puedas expresar exactamente lo mismo.
Por eso es que no espera que mejores para mirarte con gracia. Él te ama porque Él es amor. Su amor no es un esfuerzo. Su amor no está en esperar que tú te esfuerces. Ese amor transformará tu vida. Por eso, mi hermano, porque de tal manera amó Dios, es la declaración que sostiene todo el universo. Porque aún la creación está sujeta a esa maldición. La historia es sostenida por Dios, por el amor de Dios. La iglesia es sostenida por el amor de Dios. Tu alma es sostenida por el amor de Dios. Todo comienza en Dios, todo nace en su amor eterno, todo nace en su naturaleza y todo descansa en su perfecto ser. No estás aquí porque buscaste a Dios, sino porque tú fuiste hallado por Él. Él no estaba perdido, vos estabas perdido y Él te halló. No vives porque tú lo amaste. La Biblia dice que tú le aborrecías, pero Él te amó antes que nacieras y un día te encontraste con ese amor. No perseveras porque eres fuerte, sino porque el amor de Dios no se rinde, no se doblega. Por eso es que el pabilo que humea no se apagará, jamás. Ni la caña cascada se quebrará. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios te ama, no como hombres que aman, no como tú amas, sino con un amor santo, soberano e inmutable. Porque cuando Él te pensó antes de la fundación del mundo, es como Él te recibirá en gloria, no en el trayecto del proceso arruinado del pecado. Después de una guerra, tremenda guerra, en un lugar, todas las casas quemadas y arruinadas por los bombardeos. Un viejo y un veterano soldado de guerra ya acabado en años, vuelve a su hogar después de esa guerra. Y en medio de las ruinas, del escombro, de la ceniza, de todo quemado, de todo arruinado, encuentra una vieja foto casi consumida por el fuego, sucia por las cenizas, manchada con el lodo. Una vieja foto de su esposa. Y él la miró, y la besó, y la puso sobre su pecho. Y otros le dijeron, ¿por qué tenés tanto afecto a una foto vieja, consumida por el fuego, arruinada por toda la batalla? Y él dijo, esta imagen puede estar deteriorada, pero dentro de mi corazón es la mujer más bella a quien amé. De tal manera amó Dios, porque su presencia, su soberanía, desde antes de la fundación del mundo, Él ya te conoció. Y te predestinó para gloria. Por eso es que antes de verle cara a cara a nuestro Salvador, primero seremos transformados, dice Pablo. Y esto que estaba corrompido será transformado en incorrupción. Y esto que estaba vestido de suciedad mortal será transformado en algo inmortal. Esto que estaba arruinado por el pecado, esto que estaba desgastado por la miseria, será transformado en gloria. Porque cuando le veamos cara a cara, ese valor de ese amor nos hará de entender por qué, aún siendo pecadores, Él decidió venir a morir por ti. Porque no es lo que tú estabas viviendo hoy arruinado,
sino cuánto te amó desde antes y cómo Él te verá en su gloria pronto. Así que yo no sé si los que están aquí todos han encontrado el amor de Cristo. O los que están por primera vez, yo no sé si te has encontrado con el amor de Cristo. Pero si otras religiones te enseñan a que tenés que ser perfecto, buena persona, para que entonces tengas algo del favor de Dios, ese no es el Evangelio. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las ovejas errantes estaban sucias, quebradas, hediondas, pero Él las cargó sobre sus brazos. Él vino a salvarte como estás. Si hoy es día de salvación, encuéntrate hoy con el amor más grande de todo el amor que se puede haber expresado. Dios te ama. Dios te ama. Cierra tus ojos, por favor.